queda un punto que es el proyecto de país alternativo al que tenemos, dedicarlo el martes que viene. Y dedicarle más tiempo si se puede, si hay preguntas, porque me parece que va a ser más carnoso y más político el tema de proyecto que el resto, que son temas operativos. O sea, hay problemas operativos y las soluciones son operativas, no hay gran misterio. Antes de arrancar, quería repasar una pregunta del martes pasado, que la contesté por arriba, y que me pareció interesante. La repito. ¿Cómo se hace con el temple y el espíritu, calculo que de cada uno, ¿no?, con todo el conocimiento e información de tanto desastre? ¿No? Yo creo que es una pregunta más bien anímica. ¿Qué hacemos? Digamos, sabemos lo mal que estamos y ahora qué hacemos con toda esta información y cómo nos reponemos y salimos a pelear un futuro distinto, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que me gustaría tratar de contestar el martes que viene. Hoy iríamos a las soluciones operativas de problemas operativos y ver si podemos ir más al tema sustancial. ¿Cuál es la idea mía, no solo de estas charlas, sino cada vez que escribo en la prensa? Nosotros estamos agobiados como país con un montón de problemas. O sea, el país decrece, uno no ve futuro, no ve proyecto de país. Yo particularmente, además, me siento mal con lo que veo, lo que entiendo que es el futuro de Occidente, no solo el de Argentina. A mí me preocupa y creo que no estoy sola en esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo uno hace? Entonces mi idea, a veces lo logro, a veces no, es decir que realmente los problemas operativos tienen soluciones posibles, imaginables y factibles. Es dar una idea de esperanza y no una idea de agobio. Tenemos problemas, pero la verdad se pueden resolver. Hay desocupación, hay gente que la está pasando muy mal. ¿Es solucionable? Sí, es, hasta diría, bastante fácil solucionable. Después, lo complicado puede ser encontrar la voluntad de solucionar esas cosas. Esa es otra discusión. Pero son problemas prácticos con soluciones prácticas y mi idea es, ojalá los pueda convencer y salir con eso en la mente, que son problemas con solución y que no hay que bajar los brazos. Si lo logro, me sentiré muy satisfecha. Bueno, vamos a arrancar con un breve repaso. El primer martes arranqué con una introducción ideológica que básicamente yo creo que la Argentina está intervenida. Está intervenida, lo llamé por la socialdemocracia o por el nuevo orden mundial. ¿Desde cuándo está intervenida? Bueno, desde que perdimos Malvinas, básicamente, ¿no? Entonces después son varios hitos que cada gobierno nos pone y que cada vez estamos como un escalón más abajo. Pero, qué sé yo, Alfonsín asume y reconoce la deuda que contrajo Martínez de Oz y destruye las Fuerzas Armadas. Viene después Menem, no solo sostiene el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas, sino que descuartiza y desmantela fabricaciones militares. Y después de la Rúa tal cosa, y después Duhalde tal cosa, y después Kirchner tal cosa, y después Cristina Fernández tal cosa, y es todo como un solo gobierno con distintos escalones, hacia abajo, ¿no? Pero escalones al fin. Entonces, para mí hay una continuidad histórica, desde que perdimos Malvinas hasta hoy, ¿no? Donde lo que tenemos es, bueno, pérdida de capital humano, pérdida de capital material, pérdida de autonomía o de soberanía, como es lo mismo, digamos, y básicamente pérdida, ¿no? Y la otra cosa que les dije, que era lo que yo entiendo, es que en la Argentina hay un partido único, porque uno analice cualquier candidato de lo que sea, digamos, desde Pinedo a Donda, para ir por todo el abanico, y todos ofrecen lo mismo. Agarren el tema que quieran y la oferta es una sola, sobre cualquier tema. Entonces,
estamos parece, no sé, la Alemania oriental. Hay un partido único, hay 8 candidatos, pero todos ofrecen lo mismo. Particularísima mi visión, pero bueno, fue la que di en ese momento. Después hay 3 problemas urgentes que son inflación, desocupación y pobreza. Yo dije que no los iba a tratar porque los entiendo que son síntomas de cosas que andan mal en la Argentina. Entonces lo que hay que resolver es lo que está mal y que naturalmente debería resolverse la desocupación, la pobreza y la inflación. Y los 10 problemas que mencioné son los siguientes. El país no crece desde hace 8 años, de hecho con este gobierno decrece y decrece mucho, digamos, muy notorio. O sea, excede cualquier error estadístico que pueda haber. El costo del Estado, que en el siglo XXI subió de entre 22 y 25%, que son los datos que tenemos de 1930 al 2005, más o menos 2004, a 46%. Estamos con un nivel casi como el de Francia, que tiene 52 y es el país de Occidente con mayor proporción de PBI en manos del Estado. ¿Y después en qué se gasta? Porque nosotros teníamos un gasto de 22, 23% del PBI y se hizo Zárate Brazo Largo, El Chocón, Salto Grande, Yacyretá, hospitales, bases militares, teníamos, no sé, 3, 4 submarinos, ahora ni pintan las escuelas, o sea, gastan el 46% y las escuelas están despintadas. Entonces, ¿en qué se va esa plata? Eso lo vimos en su momento. El otro problema es el Mercosur, que lo vimos en detalle porque, bueno, todo el mundo cree que el Mercosur es bárbaro, nadie habla mal del Mercosur. Bueno. El otro problema, que sí lo vimos también en noviembre, además de verlo el primer martes, es la concentración de población en Gran Buenos Aires y en las grandes ciudades. Y la pérdida de control de territorio, que es una novedad en la Argentina desde Roca hasta hoy, ¿no? De tener parte del territorio no controlado, eso es nuevo en la Argentina. Y desde ya que en el mar viene y pesca a quien se le da la gana. El unitarismo, el tema de la pobreza en las economías regionales, el transporte, el sindicalismo, los planes sociales, la ausencia de un plan nacional para crecer, para ver qué industrias tomamos en cuenta, cuáles no, con quién comerciamos, con quién no, o sea, la ausencia de un plan general que nos estructure como país. Y bueno, sobre esto comenté lo que creo, es que la Argentina ha tenido un plan único desde Avellaneda o desde Sarmiento hasta la Guerra de Malvinas. Como para dar una idea de 2 guerras, desde la Guerra de Paraguay hasta la Guerra de Malvinas, teniendo gobiernos conservadores, radicales y peronistas y militares en todos estos 100 años. Sin embargo, la Argentina fue hacia un solo lado, ¿no? Que fue crecer, exportar e ir generando industria de base, ocupar el territorio e incorporar gente. O sea, todos en esos puntos esenciales coincidieron. Lo que hace que sea un plan de país, digamos, porque venga quien venga, hace lo mismo. Y creo que di el ejemplo del Balseiro, que el Balseiro lo empezó Perón, vino el golpe militar, que cortó otras cosas, cortó el Pulqui, por ejemplo, pero el Balseiro lo dejó, que está hasta hoy, ¿no? Y el último punto era la deuda externa y el sistema bancario. Bueno, eso es más o menos lo que estuvimos viendo hasta hoy. Así que mi idea, si podemos, si nos da el tiempo y a marcha forzada, es ver si podemos ver 9 de los problemas. Bueno, son 20. El primer problema que yo veo, el más urgente, el que habría que abocarse lo más rápido posible, es la falta de crecimiento. Porque la falta de crecimiento incrementa la desocupación, la desocupación trae pobreza, porque al haber desocupación hay desocupados y entonces hay una pelea por bajar el salario, porque hay gente desocupada que compite por trabajar y eso tira a la baja el salario. Ahora en Estados Unidos hay pleno empleo y la competencia por conseguir trabajadores sube el valor del trabajo hacia arriba, ¿no? Un tema de competencia. De hecho,
en la campaña del 2016 en Estados Unidos, uno de los candidatos, se llama Sanders, decía hay que subir el salario mínimo, porque está en $6 por hora, tiene que subir a 11, no me acuerdo. Y le decían, bueno, pero si hay desempleo, ¿qué hacéis con el salario mínimo? Bueno, efectivamente, ahora hay pleno empleo y está muy por arriba el salario mínimo de lo que Sanders proponía en su campaña. Pero es un tema de que, bueno, si alguien quiere conseguir a alguien para contratarlo, tiene que subir el precio, si no, no, la gente se va a trabajar a otro lado. Son los beneficios para el trabajador del pleno empleo. Nosotros estamos en una etapa de decrecimiento. Hay capacidad instalada sin usar y hay gente capacitada sin poder trabajar. ¿Qué se necesita para crecer? Para crecer se necesita básicamente inversión. Un país para ir creciendo necesita invertir un 20% de su PBI todos los años. Esto es un quinto de lo que produce. ¿Qué ha pasado? Yo lo que entiendo es que ese salto del gasto del Estado de 25% a 46% se comió la inversión del país. Por eso no venimos creciendo. Porque todo lo que la economía aplicaba a autogenerarse y a crecer, o sea, a reponer el capital que se gasta naturalmente por el uso, más capital nuevo para poder crecer, se lo come el Estado. Y creo que esto también lo dije. Si el político se lo roba y con lo que roba pone una planta, una fábrica, o hace un frigorífico, bueno, tendremos un frigorífico más y trabajo más en manos de otra persona, digamos. Hay un tema de traslado de propiedad, pero no de decrecimiento de la capacidad de producir del país. Pero en la Argentina, igual que en la mayoría de los países, lo que los políticos roban lo sacan del país. O sea, pasa acá, pasa en África, pasa en cualquier lado. ¿Por qué? Porque lo sustraen de una eventual revancha, de un eventual que algún día se despierte la justicia, esas cosas, puede pasar. Entonces lo que hace todo político que roba es sacar del país, en cualquier lado del mundo, el fruto de su robo. Hubo una nota que yo escribí en la prensa que calculé que lo que los políticos se roban es alrededor del 22% del PBI, desde un concejal hasta el presidente, ¿no? Hice ahí, bueno, lo sustenté, digamos, más o menos mi cálculo. Entonces, lo que hay que hacer es que se vuelva a ganar plata. ¿Cuál es la forma más rápida? Bajar los impuestos. Uno baja los impuestos, inmediatamente consigue dos cosas. Una, aumentar el poder adquisitivo de las personas, porque con el mismo sueldo nominal, una persona gana 40.000 pesos, pero puede comprar más cosas, porque la mitad de las cosas que compra son impuestos. En realidad, la persona con su sueldo compra impuestos. Va al almacén y compra impuestos. No compra una lata de tomates, compra impuestos. Entonces, si yo le bajo los impuestos a todo lo que es alimento, combustible, todas las cosas que afectan a las capas de menores ingresos, lo que hago es automáticamente aumentarle los ingresos a las personas y aumento el consumo. Eso es algo rápido, o sea, en una semana de aplicar la medida, eso tiene un efecto rápido. Pero también determinados impuestos afectan a la rentabilidad del que hace las latitas de tomate. Entre el aumento del consumo y el aumento de la rentabilidad puede haber un incentivo. O sea, hay una promesa de que eso puede llegar a durar más de 15 días, digamos, de decir, bueno, amplío el stock del almacén, o sea, compro más cosas, vendo pulóveres y tengo más pulóveres en las estanterías. Eso implica un aumento de pedido a la fábrica hacer más, un nuevo turno, etcétera. Bueno, empieza a mover la cadena. Hay otras cosas estructurales que van contra la rentabilidad que son más lentas, que yo creo que hay que tratarlas, pero no tiene el rápido impacto como bajar un impuesto, que es de un día para el otro. O sea, uno decide bajar un impuesto y da.
hay problemas de comercialización. Por ejemplo, el 75% del comercio de la Ciudad de Buenos Aires está en manos de 2 cadenas de supermercados que controlan los precios. Entonces un tipo hace queso en Suipacha y lo vende bien, a un buen precio, y en el supermercado se lo ponen a 600 pesos. Entonces vende 4 kilos de queso, porque está totalmente fuera de rango de lo que los consumidores pueden comprar. Entonces afecta en particular a las pymes que las cadenas de comercialización estén concentradas. Eso fue un error, yo creo que involuntario, del gobierno de Menem, de pensar que las grandes cadenas iban a abaratar los costos de comercialización. Y después hay problemas de monopolio, duopolio, como el de la leche. La leche viene, digamos, las empresas, las usinas de leche vienen ahorcando a los tamberos desde hace 30 o 40 años. Lo sabemos todos, todo el mundo mira para otro lado, pero eso es solo posible con la connivencia de los funcionarios públicos, porque leyes antimonopolio hay en la Argentina, están hechas a imagen y semejanza de las norteamericanas, pero bueno, nadie las aplica. Y todas esas cosas afectan también a la rentabilidad, en particular de pymes y de empresas medianas, pero son más lentas. Lo de los impuestos tiene un impacto inmediato. ¿Qué impuestos bajar? Yo creo que los impuestos que hay que bajar son los que tienen rápido impacto en el bolsillo del trabajador, del jubilado, de la persona que tiene algún beneficio social, etcétera. ¿Qué son? Hay impuestos que se ven, hay impuestos que no se ven. Yo los llamo embebidos, que son, por ejemplo, el ingreso bruto y el impuesto al cheque. Porque cada paso de comercialización, supóngase que algo, qué sé yo, un garbanzo desde Córdoba hasta acá tiene 2 intermediarios. El productor lo vende a algún acopiador, el acopiador, qué sé yo, un mayorista que lo distribuye en las casas naturistas y lo venden suelto acá. Cada paso tiene 5% de ingresos brutos y 1,2 de impuesto al cheque. Si tengo 3 pasos, tengo 3,6 de impuesto al cheque y tengo 15 de ingresos brutos. Más 21 de IVA, ya tengo 39,6 de impuestos sin haber agregado nada de valor. Si a uno le pone que trasladar desde Córdoba hasta acá en todos los pasos, tengo que contratar combustible y el 55% del combustible es impuesto. Todavía no pagué un sueldo, no pagué un sueldo y no prendí la luz. Mover las bolsas de garbanzo con un Clark dentro de un depósito. Estoy pagando 55% del impuesto en el combustible. Entonces, yo cuando compro un cuarto kilo de garbanzos, compro impuestos. Bueno, ese es un aspecto. Yo lo llamo impuestos embebidos. Me están mirando horrorizados. Veo que están horrorizados. Bueno, es así, es un horror. Bueno, hay otros impuestos horribles como sellos, bueno, el impuesto al combustible. Entonces lo que yo propongo es 0 ingresos brutos para nada. No pueden cobrar ingresos brutos absolutamente nada. Se tienen que olvidar de ingresos brutos, romper las boletas, todo. Nunca más un ingreso bruto. Lo mismo con el impuesto al cheque y el impuesto a los sellos y ningún tipo de impuesto al combustible. Y el IVA, cobrar un 10% de IVA a todos los bienes, excepto lo que es alimentos, forraje, porque si yo pago el forraje para criar chanchos y después no tengo IVA para el chancho, le estoy poniendo impuesto al chancho. Entonces no. Forrajes, alimentos y combustible. Entonces todo eso tiene que abaratar la canasta de las personas. Y lo mismo con los impuestos a los servicios, luz y gas básicamente. Hay otro tema que dice, la Argentina no exporta. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo exporta impuestos. Todas las cosas que se exportan en el mundo, qué sé yo, uno le compra medicamentos a Alemania, ¿no? Algo que la Argentina le compra a Alemania. No compra impuestos alemanes. Uno compra medicamentos. Después, si la empresa gana plata, pagará impuesto a las ganancias en Alemania. Pero no hay impuesto embebido en lo que uno le compra a los alemanes.
Por eso tienen los precios que tienen y por eso exportan. Como la Argentina tiene impuestos en todo, no puede exportar. Ahora la Argentina, después de la inversión que hizo, no puede exportar vinos finos. ¿Pero por qué? Porque si uno analiza todo el impuesto que hay, el comprador, gente que viene comprando Malbec desde hace décadas, mercados ya instalados, dice, yo compro Malbec, no impuestos. Bueno, entonces todo eso creo incentivaría también, no solo el mercado interno, sino la exportación. Bueno, después lo vamos a ver en el sindicalismo, eliminar todo impuesto al trabajo. Y el otro tema es, yo creo que ganancias no puede ser un impuesto nacional. O sea, la Constitución dice que los impuestos directos son de las provincias, yo creo que ganancias hay que pasarle a todas las provincias y creo que tendría que ser una alícuota de 15% para las personas físicas y un 20% para las empresas. ¿Por qué 15%? Porque es el impuesto del Paraguay. Entonces uno, si tiene que empezar a competir, donde alguien pone la producción, tiene que ser competitivo en los impuestos con los vecinos. Las barcazas, todos los armadores de barcazas argentinos se mudaron a Paraguay. ¿Por qué? Porque el combustible no tiene impuestos y porque pagan 15% de ganancias. Bueno, habrá que pagar 15% de ganancias. Perdón, y hay 3 impuestos en Paraguay. Bueno, aparte. Sí, bueno, esas cosas... Claro, es imposible. Bueno, entonces yo creo que eso sería una reactivación rápida de la inversión y de poner en movimiento la Argentina que está tan mal. Bueno. El costo del Estado. El costo del Estado tiene dos problemas. Uno es lo caro que es el Estado, porque es el 46% del PBI. Esto es sumado a los tres niveles, municipal, provincial y nacional, porque a veces dicen, uy, es 20 y pico, 30 y pico, está, pero se olvidan de todos los otros gastos, ¿no? Es más, cuando uno ve el presupuesto nacional, después leyendo fino, se entera que hay partidas por fuera del presupuesto nacional. Por ejemplo, la AFIP tiene un presupuesto de 68.000 millones de pesos en sueldos, el sueldo promedio de la AFIP es 224.000 pesos, sí, está bien, con cargas sociales incluidas, ¿no? Como digo, le pagan caro a nuestros verdugos, pero eso no lo analizan en el presupuesto nacional, tiene un presupuesto automático por fuera del Congreso. Este país es maravilloso. Bueno, ¿qué es lo que propongo? Dos cosas. Un Estado no barato, el Estado que tuvimos durante 75 años, del 1930 al 2004, 2005. Si pudieron hacer Yacyretá con 25% del PBI, bueno, deberían poder manejar el país con el 25%. ¿Cómo sería el gasto ese? El 1% en municipios, eso es más o menos lo que están gastando ahora, o sea que se podría llevar a mucho menos. Pero bueno, es lo que están gastando ahora. 2% provincia, que es un poquito menos de lo que están gastando ahora, pero ahora vamos a ver el truco, así que a las provincias no deberían protestar. Y sí en nación. Yo lo que propongo es un 3% del PBI en defensa, ahora estamos en menos del 1%, pero ¿por qué? Porque venimos de muchos años de desinversión y hay que comprar cosas. Después está el mantenimiento, etcétera. Pero bueno, si uno tiene que empezar a comprar, no sé, 100 aviones, 20 barcos, 2, 3 submarinos, hay que gastar plata. Entonces, y poner bien los sueldos de la gente de las fuerzas, porque hoy gana más una directora de escuela que un general, o sea, es un delirio. Gente que uno ha gastado años y años en prepararlos, entonces no me parece. O gente muy preparada que complementa sus ingresos trabajando de seguridad privada en un almacén en el conurbano, o sea, que se rifa la vida de alguien que nos costó 30 años preparar, ¿no? Bueno, entonces a esa gente hay que cuidarla. Así que bueno, un 3% para defensa. Educación un 5%, yo acá lo que creo es que Nación tiene que volver a ocuparse de salud y educación. Creo que el arreglo que propuso Alfonsín y que perfeccionó Menem de
de provincializar los costos de salud y educación ha sido un fracaso rotundo. Y bueno, yo lo que propongo en educación no es nuestro tema del seminario, pero yo lo llamo reboot, ¿no? Rebootear, volver al inicio. Bueno, ¿cuál fue el último periodo de Estado de Derecho? Bueno, 1970, antes de la intervención socialdemócrata. 1975, bueno, deshacer todas las leyes de educación desde el 1 de enero del 76 a la fecha. Y volver, bueno, sanciones, boletín de 1 a 10, no vas a dar clase, te descuento el día. Después vemos si hay algunas cosas para modernizarlas, modernizaríamos. Pero bueno, volver a lo que anduvo, qué sé yo. Bueno, 5% de educación. Hay una ley que dice que tiene que ser el 6%. Para que tengan una idea, Inglaterra gasta el 4, 4,5%. El 6% no lo gasta nadie. Nadie. No encontré a nadie que gastara el 6%. El mejor momento, sin proporción del PBI, fue creo que el último año de Fernández, y fue 5,5%. O sea que con un 5 tampoco estamos por abajo de ese valor. Y hay mucho dinero que se desperdicia, así que yo creo que con el 5 andaríamos con buenos sueldos y las escuelas pintadas y libros y un montón de capacitación, etcétera. Debería sobrar. Salud 4,5. El gasto actual de salud es 5,6 y eso suma lo que gastan los estados, lo que gastan las obras sociales sindicales, lo que gasta la gente en medicina prepaga, más el gasto particular de las personas en comprar medicamentos. Así que 4,5 quedaría el que quiere tener OSDE y alguna otra, médicos, etcétera, más los gastos particulares que son inevitables, ¿no? Bueno, seguridad 1,5, justicia 0,75, está casi en 1, así que tampoco es que es tanto. Legislativo 0,25, eso sería más o menos la mitad de lo que están gastando ahora, pero creo que tampoco es muy difícil de conseguir. Seguridad social y jubilaciones sería el complemento sobre la recaudación, o sea, lo que pone el Estado para alcanzar un 3%. Servicio de deuda un 3%, eso es lo que se está gastando ahora, o sea, es una barbaridad. Y administración general 1%. Ahí es donde realmente va a haber un recorte notorio respecto de lo actual, ¿no? Que implica bajar el gasto político, o sea, pautas, publicidad, pagarle a muertos, pagar a DNIs que no existen, las novias, bueno, todas esas cosas, ¿no? Bueno. El tema de empleo público es delicado. Hay mucha gente que tiene realmente el empleo público como una especie de seguro de desempleo. Yo creo que eso hay que ser respetuoso, por lo menos hasta que el país tenga pleno empleo, ¿no? Porque tampoco es uno que va a ser, echemos 2 millones de empleados públicos. Hay mucha gente que a uno lo deja muy mal parado. Pero además hay otras cosas después que vamos a ver, con lo cual es más correr de actividad a la persona que otra cosa. Esto da 25%. Así que no es que no se puede, simplemente ver en qué gastamos, ¿no? ¿A qué le damos prioridad? No sé, yo creo que las prioridades están en el preámbulo de la Constitución. Dice, no, los representantes nos reunimos acá para esto. ¿Para esto qué es? Lo primero es defensa, el primer punto de todo. Después está el bienestar general, administrar justicia, etcétera. Pero el primer punto es defensa. Bueno, ¿y qué otras cosas más? Bueno, las que están en el preámbulo, tampoco hay que inventar la rueda, me parece. Bueno, Mercosur. Mercosur, prácticamente hablamos todo. Yo lo que diría es que eventualmente uno puede proponer el libre comercio. Yo te vendo todo sin arancel, vos me vendés todo sin arancel. Pero tener la libertad de poder comerciar con quien uno quiere, ¿no? Un poco medio como el Brexit, decir, bueno, yo si puedo tener un arreglo con Corea del Sur, lo tengo que tener, no puedo esperar lo que los otros les conviene, no les conviene, porque además después de todo a Brasil, salvo
peras, manzanas y ajo y cebolla, no es que le estamos vendiendo muchas otras cosas. Entonces, al final no resultó el gran mercado que iba a resultar. Es una imposición socialdemócrata y no nos conviene. Bueno, ya lo hemos hablado, así que ofrecer un libre comercio, si lo quieren bien, y si no, ha sido un gusto y a otra cosa. Les digo que con esto todos los políticos argentinos se ponen locos, ¿no? Porque no sé por qué, pero uno toca el tema y no gusta. Concentración de la población en Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, lo vimos en detalle el primer martes. Está en la charla que está en internet que yo di en noviembre acá, que prácticamente la dediqué a eso, pero bueno, vamos a repasar un poquitito. Lo que vimos es que la gente vive donde puede ganarse el pan, es natural del ser humano. Y hay un montón de incentivos del Estado para que la gente viva acá y no viva en otros lados. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el tipo de cambio bajo desestimula las economías regionales. Entonces hace que no sea lucrativo ni el arroz de Corrientes, ni el arroz ni el té de Corrientes, ni las maderas de Misiones, ni el pacú de Formosa, ni el algodón del Chaco. Bueno, uno agarra provincia por provincia, tienen un montón de cosas que podrían estar vendiendo a nosotros y exportando, y no ganan plata. Entonces no ganan plata, tienen una producción mínima, la que les da, la que pueden contrabandear, digamos, y lo que pueden vender en negro y poco más. Por eso tienen economías poco formales, porque el que huye de la formalidad es el que sobrevive. Así que lo primero que hay que hacer para estimular las poblaciones del interior es un tipo de cambio alto. Después, todo el tema de impuestos y todo el tema del abaratamiento del flete, de lo cual lo primero sería la eliminación de todo impuesto al combustible, haría que actividades económicas que hoy están en el nivel de subsistencia serían o deberían ser rentables. Entonces eso, bueno, hace que uno incremente la producción, piense en exportar, contrate más gente, etcétera. Que es la idea, que la gente tenga trabajo en su lugar de origen y no se tenga que venir a trabajar de peón de la construcción en la capital. O ir a rogarle al político de turno un puestito en la municipalidad, ¿no? Que eso atenta, entre otras cosas, contra la dignidad de la persona. Nada dignifica más que ganarse el sustento por las de uno, ¿no? Sin deberle nada a nadie. Pero el otro problema por lo cual la gente vive acá es porque hay mucho empleo público nacional y el 90% del empleo nacional está acá. Hay universidades nacionales en el interior, hay juzgados nacionales en el interior, hay puestos de migraciones, etcétera. Pero el 90% está acá. Entonces, el Estado es el principal generador de que la gente viva acá. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Bueno, está toda la baja de impuestos, toda la baja de impuestos al combustible, un tipo de cambio alto, todo eso es a favor de las economías regionales. Ya la baja del gasto público va a generar que un montón de cosas no se compren más. Porque una gran parte del gasto público son las compras del Estado. Y las compras del Estado son por 4 veces, no es un 10% que se queda la clase política, es 4 veces el valor de mercado de las cosas. Entonces, ya con auditar levemente las compras, uno tiene una caída importante del gasto público. Pero el proveedor del Estado también vive en la capital. O sea que el tipo, el empleado que maneja la camionetita del proveedor del Estado, vive acá, o en la capital o en el Gran Buenos Aires, y va al almacén acá. O sea, toda la multiplicación del gasto, tanto del empleado público como del proveedor público, es en la capital. Si uno empieza a
a tener mayor actividad en las provincias, la gente dice, bueno, dejo mi puesto de administrativo en el proveedor tal, que ahora no le vende nada al Estado, y me voy a trabajar con mi hermano que tiene una maderera en Corrientes. Listo. Esa es, digamos, la reubicación hormiga. Pero la otra es también mover los organismos del Estado que no tienen que estar obligatoriamente en la capital. ¿Quién tiene que estar en la capital? Los ministerios, por el Poder Ejecutivo, y por supuesto el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Eso está claro por Constitución, por la Constitución. Pero el ANSES no tiene por qué tener las oficinas centrales en la Avenida Córdoba. La AFIP no tiene por qué estar en Plaza de Mayo. El SENASA, que se ocupa de la comida de los animales, está en Paseo Colón al 300. O sea, el único organismo público que no está en la capital es el INTA, que está en Castelar. Bueno, empezar a mudar gente. Yo me imagino que en este instante me estoy ganando millones de personas que me odian, pero realmente todo lo que es sistema no puede estar en el mismo edificio que lo que está administrando, tiene que estar a cientos de kilómetros el respaldo de sistemas. Bueno, hay unas universidades de sistemas fantásticas en San Luis, se mudarán los respaldos informáticos de ministerios y de organismos públicos a San Luis y listo, o a La Pampa. Bueno, ir a empezar a mudar ese gasto, y eso es mudar personas, y hay que construir casas porque no las hay, y la gente va a hacer almacenes, y bueno, uno empieza a girar las cosas de otra manera. El aumento del presupuesto de las Fuerzas Armadas también implica mayores gastos en los regimientos, entonces eso es gasto en cada provincia, bueno, eso lo aviso. Algo que vamos a ver con fletes, la reconstrucción total del ferrocarril también es gasto en las provincias. Lo mismo con los astilleros y las fábricas militares. Después está el tema de algo que hablamos en noviembre acá, que está en la grabación en YouTube, que es ampliar la frontera agrícola. Nosotros tenemos 2/3 del territorio que es árido. Es lo que se llama la diagonal árida, que si uno hace una línea imaginaria entre Jujuy, entre el norte de Jujuy y Bahía Blanca, todo lo que está al oeste de esa recta es todo árido, por bajas precipitaciones. La excepción sería la parte de los Andes de la Patagonia, que es sumamente húmedo, pero todo el este de la Patagonia es seco. Y la otra excepción sería el oeste, el oeste de Chaco y de Formosa, que sí llueve bien, llueve 1100, 1200 milímetros por año, pero se evapora, tiene el efecto de que se evapora, entonces es seco, no porque no llueve, sino porque llueve y se evapora. Entonces, la propuesta sería hacer riego en todo eso, los 2/3 de la Argentina. Imaginen la obra civil que eso significa, la cantidad de trabajo que eso significa, y dedicar la mitad a bosque y la mitad a superficie agrícola o ganadera. Eso implica todo el gasto, o sea, todo el movimiento que es poner los arbolitos y cuidarlos hasta que ya se arreglan por sí solos, que son, no sé, 5 o 10 años, depende de la especie. Entonces, la propuesta ahí sería, hay varias. El Banco Mundial tiene muchísimo dinero para esto, destinado para esto. Si eso viene como donación por los bonos verdes, etcétera, todo bien. Si viene por deuda, habría que pensarlo, porque creo que ya estamos bastante endeudados, habría que pensar en hacerlo uno. Pero si viene con bonos, por el bono verde, es una oportunidad, porque uno mueve el país con trabajo, con obra civil, y genera árboles, sobre todo si uno hace árboles de madera dura, árboles de larga vida, para que dentro de 100 años tengamos maderas finas para vender, cuando ningún país del mundo las va a tener ya, porque las están cortando todas. Es una apuesta a futuro importante. Pero además, al tener ya el riego, uno puede tener la mitad de la superficie para agrícola o ganadera, ¿no? Para cabras, ovejas, vacas, y agricultura en general. Además, la agricultura de secano, por lo general, tiene mayor valor por tonelada que el cereal,
Después son cosas más finas y salen más caras. Y la oportunidad de tener frutales y fruta seca, nogales, castaños, etcétera. O sea que hay mucha oportunidad de ganar dinero. Ahora, ¿cuál es el tema? Esas son o tierras fiscales o gente que tienen grandes superficies de tierra. No es que son multimillonarios, porque tienen 50.000 hectáreas de tierra que no vale nada. O sea, uno pide el precio de mercado de esa tierra y la evalúan bajísimo, porque como no hay agua, la tierra no vale. Entonces ahí habría que hacer con mucha inteligencia determinados arreglos. Lo que es fiscal se puede o parcelar y arrendar y ofrecerle a gente, si es de muy bajos ingresos y uno está tratando de que se mude, decir, bueno, tiene un pequeño ingreso por cuidar los árboles y todo lo que le queda de su producción agrícola es para usted, bueno. Y ver de comprar, si es privado, y revender en parcelas más chicas, o canjear a cambio de que, qué sé yo, una persona tiene 50.000 hectáreas, que le queden 25.000, pero regadas, con lo cual se le cuadruplica el valor de su patrimonio, y que venda en pequeñas superficies, en pequeñas parcelas el resto. Es muy fino, es muy delicado, es un tema patrimonial y social, hay que pensarlo mucho, pero no es imposible. Eso implicaría mover mucha población, sobre todo el conurbano, pero además todo eso después tiene una enorme multiplicación, porque si uno traslada gente, después le tiene que hacer escuela, le tiene que hacer hospital, hay que habilitar una estación de tren, tienen que tener una comisaría. Entonces uno ya empieza a tener un grupo de población con una serie de servicios y multiplicación, y además generar riqueza. O sea, esa gente va a tener chanchos, va a tener pollos, va a tener cosas que pueda vender en el mercado local, ¿no? Más lo que se pueda exportar. Bueno, después el tema de las villas miserias lo hablamos en detalle la otra vez, pero básicamente habría que quitar todos los impuestos a las pensiones para abaratar el costo de la pensión, y realmente la persona que alquila en una villa es una persona que hace lo que puede con su vida. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Uno, digamos, perseguirlo como un criminal que usurpa, todo el mundo tiene resquemores respecto de eso, está bien. Pero no así para el locador. El locador está usando un bien del Estado y sacando un provecho comercial para su beneficio. Eso es un delito, está tipificado. No hay que darle muchas vueltas. Entonces, hacer un esquema de que la gente pueda mudarse con tiempo a otro lado, ir a una pensión, alquilar, ver en todo caso de cambiar las leyes de alquileres, etcétera. Pero las villas hay que desocuparlas. Básicamente porque uno además le está retroalimentando los ingresos a los narcotraficantes. Es realmente delirante desde un Estado tolerar eso. Después hay otras prácticas activas del Estado que se puede hacer, porque uno le puede ofrecer un plus a toda la gente que esté jubilada o pensionada, si quiere volver a su tierra natal, a su provincia natal, y decirle, bueno, tiene un plus, entonces la persona puede tener mayores ingresos porque alquila su vivienda acá, más su jubilación, más su plus, puede pensar en volverse a Corrientes, volver a Córdoba, volver a su lugar de origen, a lo mejor con otra calidad, con otro pasar, ¿no? Con mejor calidad de vida. Bueno, son todas cosas que son medio un poco prueba y error, pero bueno, ideas hay. Y respecto de inmigración, eliminar la ley CELS, el CELS redactó la ley que tenemos de inmigración desde el 2003, eso es lesivo a los intereses nacionales. Por lo pronto habría que volver a la ley anterior, que ya era la ley más abierta del planeta, era la nuestra, y esa la cambiaron de tal manera que hoy la Argentina no puede impedir que nadie ingrese a la Argentina ni expulsar a nadie. Entonces, estamos todos locos, ¿no? O sea, de ninguna manera eso es permitido, puede ser permitido, y eso fue aprobado por todos los partidos políticos, les cuento para que lo sepan, ¿no? Bueno, y el otro tema es invertir fuerte en el tema de la pesca furtiva en el Mar del Sur,
parte, digamos, comprándole todo lo que las Fuerzas Armadas necesiten para custodiar el mar. Creo que no es tarea de la prefectura, creo que la prefectura debe abocarse a las costas, a los puertos, pero no a alta mar. Lo primero que hay que hacer es una queja diplomática, porque los dos principales países que vienen a robar pescado son China y España, que supuestamente son nuestros socios comerciales. No voy a creer jamás que no hay tolerancia desde la dirigencia política argentina respecto de eso. Pero bueno, supongamos que no lo podamos demostrar. A eso hay que ser contundente, reclamarlo, y si no, no sé, se hundirán los barcos. Yo creo que después de hundir 3 o 4 lo pensarán mejor. Pero uno no puede tolerar, me parece, lo que está sucediendo. Unitarismo. Bueno, el unitarismo, creo que con todo lo que ya hablamos, si uno tiene un tipo de cambio alto, no tiene impuestos, tiene flete barato, las economías regionales van a crecer y eso le va a dar una enorme autonomía a todas las provincias para generar riqueza, que es lo que realmente hace que algo sea unitario federal. El resto es importante, pero no deja de ser palabras, y en el caso de nuestra ley, letra muerta, porque nosotros somos federales de palabra nada más. Si uno es pobre y tiene que venir a discutir algo a la capital, es complicado para cualquier gobernador, ¿no? Si un gobernador tiene una provincia que pasó de pobre a exportar miles de millones de dólares por año, ya empieza a ser todo distinto, no necesita ni venir a la capital. Como les pasa en Estados Unidos, que los gobernadores no van a Washington, van los senadores y nada más. ¿Para qué uno va a ir a perder el tiempo a la capital? Y el otro tema, al pasar ganancias de la nación a las provincias, hace que los gobernadores sean socios de que a la gente le vaya bien, cosa que hoy no es, porque tienen impuestos donde cobran, gane o no gane la gente. Entonces en Formosa, si la gente es rica o pobre, el gobernador recibe plata desde la capital por coparticipación. Si pasa a tener impuestos a las ganancias, le conviene que todas las empresas de Formosa ganen plata. No es que hoy no le importa. Voy a dar un ejemplo. El gobierno de Formosa contrató a maestros queseros que le enseñó a la gente a hacer mozzarella de búfala, que es oro en polvo porque son 15 días de maduración y se vende muy caro por tonelada en cualquier lugar del mundo. Pero hicieron todas las cuentas y es tan caro el flete que no les paga el precio. O sea, tienen clientes, lo pueden vender muy bien, el producto es de primera calidad, pero no dan los números. Y eso lo pueden repetir con cualquier cantidad de producciones del interior. Es realmente una destrucción de riqueza que apena. Bueno, no vamos a llegar a las 9 como quería, pero transporte sí. El transporte es carísimo y hay que abaratar el transporte. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero el camión hoy solo hay camión, abaratar el camión. ¿Cómo es? Sacar todo impuesto al combustible, sacar todo impuesto a la compra del camión. Hoy uno va a comprar un camión y la mitad es impuestos, a las cubiertas, bueno, todo eso va a abaratar, aunque tengamos solo camión, lo va a abaratar. Creo que hay que eliminar las rutas por peaje, o sea, creo que ha quedado demostrado ante la justicia federal el carácter delictivo de la explotación de las rutas por peaje. Nunca va a ser de otra manera, entonces lo mejor es eliminarlo. Ya hay estados de Estados Unidos que eliminaron los peajes, o sea que tenían ruta por peaje. Kentucky es uno, no tiene más ruta por peaje, decidieron que lo pagan con gastos generales y otra cosa. Pero básicamente hay que recuperar el ferrocarril. En Estados Unidos el 40% de la carga es por ferrocarril, en Canadá 45%. Son países grandes, digo, por eso son comparables. ¿Qué es recuperar el ferrocarril? Todo, hacer de nuevo, está todo roto, viejo, bueno, hacer las vías de nuevo, las señales de nuevo, las comunicaciones de nuevo, y yo lo que creo es que hay que comprar de nuevo una patente para una locomotora y hacerlo en Córdoba, y volver a hacer nuestro material rodante, porque recuperar los ferrocarriles para comprarles cosas a los chinos, lo único que nos va a hacer es endeudarnos más a los chinos.
en vez de darle trabajo a nuestra gente. Entonces, bueno, recuperar los talleres de Córdoba, de Santa Fe y de Tucumán y poner a todo el mundo a trabajar. Entonces, no sé si vamos a tener menos empleados públicos, pero en lugar de tener administrativos en un ministerio, y a lo mejor ganando mucho más de lo que están ganando moviendo papeles en un ministerio, pero tareas productivas porque todo lo que es ferrocarril es bien pago. Recuperar y modernizar los puertos, si hay que contratar holandeses para que son los mejores del mundo, para que nos diseñen lo que haya que diseñar, bueno, se contratarán. Canalizar todos los ríos grandes, Bermejo, Pilcomayo, Salado, Negro, Colorado, Chubut y Santa Cruz, para mover todo lo que se pueda mover en barcazas. Unir en carga a la Patagonia de vuelta por barco, en lugar de por la Ruta 3. Tenemos un reclamo de larga data de los brasileños que quieren sacar su cosecha del sur de Brasil por el puerto de Posadas y siguen dándole vueltas, que no habilitan el puerto o lo habilitan parcialmente. Bueno, eso debería ponerse en orden. Y bueno, lo del impuesto al combustible lo comenté, y estimular el uso del biodiesel y la alconafta. La Argentina es la principal exportadora mundial de biodiesel y nosotros no usamos biodiesel. ¿Por qué? Bueno, tal vez hay algún lobby de las petroleras para que no usemos biodiesel, pero realmente no tiene mucha explicación. Si Europa nos compra biodiesel para usar biodiesel, nosotros tendríamos que tener la obligación de usar biodiesel y listo, abarataríamos nuestros costos, mejoraríamos nuestra balanza comercial y sería una gran ventaja en muchos órdenes. Bueno, y el otro tema que es menor en montos, pero bueno, lo de eliminar los costos, los impuestos a la venta de camiones, ya lo hablamos, pero también hay un costo de patentes muy alto, que eso se traslada a la tarifa, y esto que me parece que va contra el derecho de la gente de trabajar, es muy cara la licencia de conductor profesional, y eso me parece que es violatorio del artículo 14 del derecho a trabajar. No puede un municipio cobrar una fortuna para que una persona pueda. Lo que tiene que verificar es que la persona esté capacitada para hacerlo, pero no tener un rédito económico un municipio sacándole plata a un trabajador, no me parece. Después hay otras cosas que son menos plata, pero qué sé yo, al municipio de San Lorenzo le cobra a cada camión que va a las cerealeras que hay en San Lorenzo. Bueno, si hay un costo en la municipalidad para mantener las avenidas bien, para llegar hasta la cerealera, bueno, que le cobren a la cerealera, que es la que está ahí, y no a un camionero. Bueno, son cosas que me parece que hay que ir. No es mucho dinero, pero que está mal. Bueno, son las 8, así que yo no cumplí mi objetivo de los 9 puntos, pero vimos 6. Si les parece, cortamos acá. ¿Uno más? No, cumplí. Hay una pregunta. No quiere.